Chiapas, un estado casi mítico por sus extensas llanuras y selvas, donde aún hay comunidades en parajes muy aislados a ciudades. Son pequeños poblados, de los cuales se cuentan historias sorprendentes, pero a la vez muy veraces en su existencia, porque estas, aunque estén fuera del alcance de la realidad humana, aseguran son reales y no menos inexplicables. La brujería, los chamanes, nahuales, entes, muñecos con magia negra, entre otras cosas, son de los más habituales en esos lugares. Lo sé por personas que me han contado sus experiencias vividas, verdaderamente sorprendentes. En esta les narraré una que también está fuera de la realidad, pero que sin embargo afirman fue real. La persona me contó que él vivía entre el monte en su jacalito. Era un pueblito de una aldea con muy pocos habitantes. Cuando mucho, eran 100 personas. Tenía a su mujer y 2 hijos, una jovencita de 17 años, el otro de 12. Vivían de lo que sembraban, hortalizas y frutas, lo cual cada cierto tiempo iban a vender a zonas retiradas más pobladas. Fulgencio, el hombre de la casa, se transportaba en una carreta arrendada por un par de mulas. Debido a eso, la travesía era lenta. Salía antes del amanecer y en una de esas idas a vender, al venir ya de regreso por la tarde, en un tramo del camino muy espeso en vegetación, de repente, las mulas se pusieron nerviosas, resistiéndose a seguir caminando. Aunque su conductor les daba fuetazos, estas estaban amachadas a no querer caminar. Parecía que presentían algo malo. El hombre, pensando que eran salteadores, ya que abundaban en esos lugares debido al hambre que había por la pobreza, tomó su machete y se bajó muy alerta para ver por qué no querían avanzar las bestias. De pronto, por entre los matorrales escuchó unos ruidos. Asemejaban entre gritos y gruñidos de dolor. Sigiloso, con mucha cautela, avanzó hacia esos arbustos, afianzando bien su machete para asestar un golpe a los maleantes, creyendo que estarían atacando a alguna mujer o a cualquier caminante que anduviera por esa vereda. De un brinco saltó los matorrales, cayendo por sorpresa a donde provenían los ruidos. Pero más grande fue para él aquella sorpresa, o mejor dicho, terror, al ver que algo nunca visto por ojos humanos estaba ante él. Por su miedo, no atinaba si correr o darle con su machete, pero la realidad era que no podía hacer ni una ni la otra cosa, porque estaba temblando del miedo. Cuando se recuperó un poco, quiso correr. Aquel ser que estaba tirado en el pasto frente a él, primero lanzó un rugido de dolor y luego, con una voz rasposa que salía de un hocico grande, semejante a la de un perro, entre humana y gruñido, le dijo: Espera, no te vayas, ayúdame, no tengas miedo, no te haré daño. Fulgencio, titubeante, miró que su descomunal pata o pezuña, parecida a la de un enorme lobo, estaba atrapada en una trampa para cazar osos o coyotes, casi por destrozársela. Dudaba en ayudarlo, pensando que al estar libre, aquel ser mitad hombre mitad perro, como de 2,5 metros, lo atacaría para comérselo. Pero el nahual le volvió a suplicar que lo ayudara. Entonces el hombre, arriesgando su vida en un acto de buena fe, con su machete y mucho esfuerzo, logró sacar su pezuña de la trampa de acero, que destellaba un brillo extraño. Después amarró su paliacate en la herida y lo ayudó a llegar a su carreta. Tarea que tampoco fue fácil, debido a que las mulas querían huir al sentir la bestia cerca de ellas. Una vez que estuvo arriba, le preguntó que en dónde vivía para llevarlo a su casa. Pero al hacerlo, miró que el hombre o animal se estaba tomando algo y no le contestó. No pasaron ni 5 minutos, cuando se quitó el pañuelo de su pata, increíblemente ya había sanado y sin decir nada, corrió entre los árboles para perderse por el monte,
sin decir una sola palabra. La noche estaba por caer y Fulgencio, más asustado que nunca por lo sucedido, se apresuró arreando sus mulas para llegar pronto. Por fortuna para él, ya no tuvo ningún contratiempo. Cuando llegó a su casa, le contó todo a su familia. Sus hijos estaban sorprendidos y temerosos por su papá. Aunque su mujer no le creyó, pensando que había tomado en el poblado donde fue a vender la mercancía. No obstante, después que le entregó el dinero intacto de la venta, creyó lo que su esposo dijo y preocupada le hizo prometer que se cuidaría la siguiente ocasión que fuera a ese pueblo. Sin embargo, no sabían que eso les había marcado un camino en su vida, porque al tiempo de aquel suceso, su hijo enfermó de gravedad y en su comunidad no había quien lo pudiera curar. Entonces lo subieron en la carreta y se fueron rumbo al pueblo más cercano, que estaba a 15 kilómetros de distancia. Ahí sí tenían doctor. La prisa y la desesperación hacían más peligrosa su travesía por el escarpado camino, pero de ello dependía la vida de su hijo. El tiempo era vital. Las mulas jadeaban al sentir los tirones de la rienda y el fuete por la mano de su amo. En eso sucedió lo que se veía llegar. Por las prisas, al pasar la rueda de madera por una piedra, esta crujió y se quebró partiéndose en dos. Ahora estaban peor que antes, a la deriva y en medio de la nada. Desesperados, no sabían qué hacer, viendo a su hijo cada vez más grave. Su hermana Jazmín humedecía un trapo y se lo ponía en la frente tratando de calmar la fiebre. Pero eso no era suficiente, el mal estaba por dentro. Y además no sabían qué tenía. Fulgencio, en el accidente también se había lastimado un brazo al caer, pero aún así propuso llevarlo en una de las mulas. Él iría montado en la otra, pero había un problema. Ellas deberían quedarse allí, puesto que no podían ir los cuatro. Desgraciadamente, era la única manera de poder salvar a su hijo. Por otro lado, si le subían más peso a las mulas, su camino sería más lento. El tiempo apremiaba, así que debían tomar una decisión y pronto. Su mujer iba a abrir la boca para decirles que se fuera, cuando de repente las mulas se asustaron y corrieron despavoridas, presintiendo algo malo. Luego vieron llegar por un lado a un hombre algo misterioso. Iba agachado y un sombrero ancho le cubría todo su rostro. Fulgencio agarró su machete prevenido, dispuesto a defender su familia. El hombre, sin inmutarse siquiera, siguió caminando hacia ellos y les dijo que los iba a ayudar. Pero que vieran lo que vieran, no se asustaran. También les dijo que cuando cargara al muchacho debían seguirlo lo más rápido posible para que no lo perdieran de vista. Luego, ante sus ojos, se empezó a transformar. Primero le salió un hocico muy grande, después las extremidades, garras y pezuñas una por una. Ellos, estupefactos, veían cómo cada uno de sus huesos se iba modificando con aquella metamorfosis, hasta quedar en lo que días antes había visto Fulgencio cuando salvó a ese hombre, un enorme nahual mitad humano mitad perro. Cuando culminó la transformación, como si nada, tomó al muchacho y se lo llevó rápidamente. Ellos lo seguían, aunque era muy difícil, ya que el nahual se deslizaba muy veloz, corriendo en dos patas. Al cabo de unos minutos llegaron a una choza que estaba en medio de la nada. Cuando entraron, miraron que el hombre le daba unos brebajes a su hijo, quien estaba tendido en un camastro muy extraño. En sí, todo lo que había en esa choza era muy raro. Miraron talismanes, dijes, atuendos como de brujo, collares con huesos humanos insertados en ellos. Sin lugar a dudas, estaban en la choza de un chamán y al parecer era muy poderoso. Luego, el brujo también le dio a beber algo a Fulgencio y sintió su vientre arder. Pero en cuestión de minutos, su brazo dejó de doler.
Ahora entendía cómo se había curado la pata aquella ocasión, cuando lo ayudó. Estaba por oscurecer y el nahual, ya convertido en humano, les dijo que esperaran a mañana para irse, prometiendo que para entonces su hijo ya podría levantarse por sí solo, debido a que sus pócimas eran buenas. Tenían mucho poder curativo, ya que él era chamán brujo. Todo lo había aprendido de sus ancestros, desde preparar brebajes curativos hasta convertirse en el nahual que habían visto antes. Luego le dio las gracias a Fulgencio por haberlo salvado aquel día de la trampa de metal. Estaba chapeada con plata, por eso no podía quitársela él mismo. La realidad era que iba a matarlo para comérselo. Ese es su instinto animal. Ya lo ha hecho antes con otros, por eso quieren cazarlo. Pero él lo salvó y estaba en deuda. Un nahual jamás olvida un favor como ese, así pasen muchos años. Ahora siempre los ayudaría. Estuvieron despiertos hasta ya noche, con dos pendientes. El primero, su hijo enfermo, y el del nahual. No confiaban de todo en él y dormían solo por ratos. Pero aquel mítico personaje no pegó los ojos en toda la noche cuidándolos. Al amanecer vieron que su hijo estaba aliviado ya de pie. Era increíble, pero su terrible mal había desaparecido. El chamán muy temprano había salido a cazar y regresó con un venado. Ya lo tenía en el fogón entre las brasas. Se darían un buen desayuno antes de partir. Después que devoraron gran parte del venado, el nahual los llevó al camino donde se accidentaron. Las mulas habían regresado solas y estaban pastando. Luego de reparar la rueda, los acompañó lo más cerca de su pueblo. Fue cierto lo que dijo el chamán al estar en deuda con ellos, porque tiempo después los salvó de unos ladrones cuando trataron de robarlos en el camino. Aquellos forajidos nunca se imaginaron que un día terminarían en las tripas de un nahual al servirle de alimento. Así es el karma. Cuenta Fulgencio que cada vez que pasa por ahí se ve una figura descomunal rondar entre la maleza cuidándolo, como si lo olfateara, ya que él sabe cuándo cruzará por ese lugar del bosque. Y agradecido está con él mismo por haberle salvado la vida ese día al nahual.